obediencia, el mandato, que lo hagamos con gozo, con alegría. Gracias porque tú estás aquí, estás con nosotros. No nos has dejado ni nos dejarás. Nos bendecirás y nos usarás para tu gloria. Mientras tú no hayas venido, tenemos, Señor, esperanza de él. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que están sintonizando, que nos están viendo en sus casas, tanto aquí, Señor, en diferentes colonias donde están nuestros amados hermanos. Pedimos, Señor, que tú también, allí donde ellos están, puedan, al igual que nosotros, poder, Señor, aprender. No solo aprender, sino también, Señor, prepararnos cada día. Bendice a todos nuestros hermanos, los de acá, del país, en el país o fuera del país, en donde estén nuestros hermanos también, en la diáspora, en donde ellos se encuentren, Señor, que tú también estés con ellos y los bendigas y los hagas responsables, así como los hombres. Bendice a todos nuestros hermanos con quienes vamos a compartir. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La oración que mueve la mano de Dios. Se cuenta la anécdota de un señor que construyó una discoteca a la par de una iglesia evangélica. Y el pastor de la iglesia le pidió que trasladase la discoteca a un lugar más retirado, ya que la música era muy fuerte y el movimiento de la gente distraía a los miembros de la iglesia. Pero el dueño de la discoteca no quiso y el pastor le advirtió: entonces vamos a orar. Vamos a orar para que Dios ponga fin a todo este problema. La iglesia oró. La iglesia oró toda la noche. Y en la madrugada de ese día cayó un rayo y la discoteca se encendió. El dueño se enfureció y planeó una demanda contra la iglesia. Y el dueño la iglesia negó ser responsable de aquel incendio. El pastor dijo: no hemos hecho nada. Cuando llegó el juez, lo analizó y dijo: no sé cuál será el fallo de la corte, pero sí una cosa sé, es que el dueño de la discoteca sí creyó en la oración y la iglesia no. La oración que mueve la mano de Dios. Hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones de acciones de gracias. Hay oraciones de alabanzas a Dios. Hay oraciones de adoración a Dios. Hay oraciones de peticiones personales. Hay diferentes clases de oración. Pero en esta noche, en base al evangelismo, al plan
de la iglesia en el mundo, quiero que hablemos sobre la oración que mueve la mano de Dios. ¿Cuál es la oración que mueve la mano de Dios? ¿Qué debemos hacer antes de sembrar el evangelio en los corazones de la gente? Veamos 3 pasos que debemos dar en esta oración. Número 1. Hay que dar el primer paso en la oración y decimos que antes de hablar con los hombres de Dios, hemos de hablar con Dios acerca de los hombres sin Dios. Todos sabemos que solo el poder de Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Solo el poder de Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Y eso es lo que hace la oración. La oración tiene poder para cambiar los corazones duros, cerrados, empedernidos de los hombres que no creen el evangelio, que no aceptan el evangelio. Y solamente es entonces el poder de la oración. Y la iglesia tiene que aprender a orar para que el poder de Dios quebrante los corazones, para que crean el evangelio, para que acepten el evangelio, para que se conviertan al evangelio, para que reciban la gracia de Dios. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Solo el poder de Dios puede sujetar al hombre. Solo el poder de la oración que se hace por el hombre, solo es el poder de Dios que lo puede sujetar, lo puede cambiar, lo puede transformar. Y la oración de la iglesia debe ser esa: Dios transforma el corazón de los hombres, quebranta el corazón de los hombres, para que crean, para que se arrepientan. Esa deberá ser la oración de la iglesia que quiere cumplir la misión mientras vive sobre la faz de la tierra. Eso es lo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer, porque la oración tiene poder. Y la oración puede quebrantar y puede rescatar y humillar y transformar y sujetar a todo corazón que padece de orgullo. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del creyente, del redimido, del salvado, del rescatado, del que va camino hacia el cielo y no quiere ir él solo, quiere llevar a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, y ora para que Dios quebrante el corazón. Entonces eso Dios puede obrar. La oración sí tiene poder. En segundo lugar, hay que practicar la oración en el evangelismo de la siguiente forma. Letra A: orar por corazones abiertos. Estamos diciendo, la iglesia debe de orar para que los corazones de los seres humanos, de los hombres y mujeres,
jóvenes, señoritas y niños, esos corazones puedan abrirse para el Evangelio. En Mateo 5, 18 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces se necesita que los corazones del hombre sean quebrantados, sean limpiados con la sangre de Jesucristo. Felices los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. Y para eso, para que eso suceda, para que hayan corazones abiertos, corazones limpios, corazones quebrantados, para que eso se dé, debe de haber oración. Hay que orar por esos corazones, para que reciban la limpieza de la sangre de Jesucristo y de esa manera puedan ser llevados al cielo. Por eso dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La iglesia, los creyentes ya salvados, ya redimidos, que ya estamos caminando hacia el cielo, no tenemos que ser egoístas. Tenemos que orar por aquellos que todavía no han venido a los pies del Señor y que Dios quebrante ese corazón. Mateo 12:40 también dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 19:8 dice: Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Juan 16:8 en adelante al 11 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios puede abrir el corazón del hombre y así recibir a Cristo como su Salvador personal. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, lo que la iglesia debe de hacer: orar para que los corazones de los hombres sin Dios puedan abrirse, puedan quebrantarse y aceptar y reconocer la necesidad de la justicia divina, de la justicia que solo Dios puede hacer, porque nadie puede ir al cielo si no tiene justicia divina. Y la justicia divina se da cuando el hombre reconoce que es pecador. Y el Espíritu Santo hace una obra de convencerlo de que es pecador y que es culpable de la muerte de Cristo. Es cuando el Espíritu Santo trabaja y obra y convierte a los corazones duros. Dios puede abrir el corazón del hombre y así recibir a Cristo como su Salvador personal. En segundo lugar, la iglesia debe orar por puertas abiertas. Por puertas abiertas. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Gracias a Dios, porque se abrieron las puertas para que el apóstol Pablo fuese a proclamar el evangelio a los gentiles, pero hubo necesidad de que las puertas se abrieran de la ciudad, de los hogares, para que se predicase el evangelio. Ahora como iglesia necesitamos orar para que se abran puertas de las familias, en las familias que no han recibido a Jesucristo, y que esas puertas
se abran para que nos reciban y vayamos nosotros con el mensaje de salvación y de vida eterna, que es el Evangelio. A veces las puertas de los hogares están cerradas y hay rótulos donde dice somos católicos, somos esto y lo otro, para no recibir a los que llevan el mensaje del Evangelio. 1 Corintios 16:9 dice también, porque se me han abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. Hay muchos adversarios, hay mucha gente en contra, pero necesitamos orar por puertas abiertas para llegar y llevar el mensaje a la gente. La iglesia debe de orar para que se abran las puertas de los hogares para poder ir con el Evangelio. Hay gran necesidad de llevar el Evangelio que cambia, el Evangelio que redime, el Evangelio que transforma, y que los hombres puedan decir, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Los griegos somos los gentiles y también gracias a Dios que vino el Evangelio a los gentiles. Y Pablo es el apóstol que fue enviado al mundo gentil, al pueblo gentil, con el mensaje del Evangelio. Y se abrieron puertas para llegar al pueblo gentil, para conllevarles el Evangelio. Y eso es lo que también tenemos que seguir haciendo. Hay muchos países cerrados al Evangelio. Hay pueblos cerrados al Evangelio. Mucha gente que no quiere oír nada del Evangelio. En Colosenses 4:3 también dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y el apóstol Pablo pide a la iglesia de Colosas que oren, para que el Señor, dice, nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pide oración a la iglesia, a los hermanos, para que oren por ellos, para que puedan ir con la palabra y dar a conocer quién es Cristo. El Cristo humanado, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo que vive hoy. Ese había que dar a conocer, y el apóstol Pablo pide que se hagan oraciones. De la misma forma, ahora también la iglesia del siglo XXI, el creyente del siglo XXI, el miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de orar, debemos de orar, para que se abran puertas, para que podamos ir con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para predicar el Evangelio de la gracia de Dios a toda persona, es necesario que se abran las puertas de los hogares, las puertas de los países, las puertas de los pueblos, las puertas para que podamos llegar con la palabra del Señor. En tercer lugar, la iglesia debe orar por bocas abiertas. Ya dijimos, la iglesia debe de orar por corazones abiertos para recibir el Evangelio. La iglesia debe de orar por puertas abiertas para llevar el Evangelio. En tercer lugar, la iglesia debe de orar por bocas abiertas.
que reciban, que puedan confesar a Jesucristo. Romanos 10, versículos 8 al 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre necesita abrir la boca para confesar que es pecador y para pedir perdón a nuestro Señor por su pecado. Necesita abrir su boca para confesar que solo Jesucristo salva, para poder decir de que no hay otro Salvador, que solo es Cristo el Señor, y aceptarlo y abrir su corazón para que Él pueda entrar a Él. Hay que confesar. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre necesita humillarse, el hombre necesita reconocer que hay un Salvador, que hay un Señor, que hay un solo camino para ir al cielo, y ese camino es Jesucristo, y él debe de confesar a Jesucristo como su Salvador personal y como su Señor de su vida, y sujetarse a Él y vivir para Él y hacer su voluntad. Por eso la iglesia debe de orar por bocas abiertas. Las bocas de los hombres deben de abrirse. 2 Corintios 6, 11 dice, vuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Esto se debe hacer cuando salimos a compartir el Evangelio con la gente. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a abrir los corazones. Dios está dispuesto a abrir las puertas. Dios está dispuesto a abrir la boca de los hombres para que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y eso es necesario. No se puede ser salvo, no se puede ir al cielo, no se puede llegar a vivir con Dios en la presencia de Dios si yo no he confesado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Si no he creído en Él, si no lo he aceptado, no he reconocido mi maldad, mi pecado, y no he sido perdonado, no he sido limpiado con la sangre de Jesucristo, no puedo llegar a la presencia de Dios porque no tengo la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo mismo. Y el que recibe a Jesucristo recibe la justicia de Dios. Y la justicia de Dios lo declara apto para el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ahora y siempre. Mientras la iglesia esté en la tierra, mientras la iglesia esté en esta tierra, esto es lo que debemos hacer. En tercer lugar, hay que preservarnos en la oración. Hay que perseverar y preservarnos en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Lucas 18, 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración que mueve la mano de Dios es la oración perseverante, es la oración en la cual se persevera.
Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor y él dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues la iglesia, nosotros tenemos que perseverar en la oración, tal como lo fue esta mujer. Debemos de perseverar en la oración siempre. La oración que mueve la mano de Dios es la oración perseverante. Perseveramos orando a Dios. ¿Por qué? Por 3 razones. Letra A, Dios desea que los hombres sean salvos. Hay que orar por la salvación de los hombres, porque Dios desea eso. 1 Timoteo 2, 4 al 6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. El mundo que ha de creer en el Señor, el cual quiere que todos los hombres, todos los que han de ser salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que los hombres sean salvos. La iglesia debe de orar por la salvación de los hombres perdidos. Los hombres que están deambulando buscando el camino para ir al cielo, pero no lo encuentran, porque lo buscan equivocadamente. Entonces la iglesia debe de orar para que los hombres encuentren la salvación, sean salvos de la condenación eterna. Entonces dice esta palabra, versículo 10, vamos a ver esto que es lo que la gente debe de hacer, nosotros debemos hacer. En segundo lugar, Dios es paciente con todos, aún con todos aquellos rebeldes. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere la condenación de los hombres. Dios es paciente para con todos, aún con todos aquellos rebeldes, porque Dios no quiere la condenación de ellos. Por eso está diciendo el apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Dios quiere que los hombres
los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un día el Señor vendrá otra vez y no le anunciará a nadie su venida, el hombre no se dará cuenta cuando el Señor venga. Por eso dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no le avisa a qué horas va a llegar. Así estará también la venida de nuestro Señor. Ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Todo esto que existe ahora, todo esto será totalmente destruido. De noche, dice, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay será quemado. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque todo sufrirá, todo por juicio de Dios tendrá que ser deshecho. Los elementos ardientes, todo lo que hay en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y todo sufrirá una catástrofe terrible por la misma consecuencia del pecado, pero es cuando el Señor venga para llevar a los suyos. Pero Él no quiere la condenación de nadie, Él espera la salvación de los hombres. Dios es paciente. En tercer lugar, Dios puede aún quebrantar los corazones aún duros, lo que dijimos al principio. Segundo de Crónicas 33, 1 y 2 y 10 al 13 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó la oración y lo restauró. Restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. La oración del justo mueve la mano de Dios. Y la oración que la iglesia debe de hacer mientras el Señor Jesucristo no haya venido es la oración para salvación de los perdidos. La salvación de los rebeldes, la salvación de los injustos, la salvación de los pecadores, la salvación de todos aquellos que están en el glorioso plan perfecto de Dios para ser salvos y que vengan al Señor en el tiempo oportuno para tener salvación y vida eterna. Podemos perseverar con confianza orando por la salvación de nuestros amigos, parientes, vecinos, para salvación. Hay que hablar con Dios por los hombres antes
de compartirles el Evangelio. Hay que practicar la oración en el evangelismo. Hay que perseverar en la oración y no desmayar por los perdidos para que sean salvos del infierno. La obra más grande que Dios ha hecho es la obra de redención. La obra por la cual envió a su Hijo para que viniera al mundo a morir por el más vil pecador, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo más grande que Dios ofrece al pecador es la vida eterna. Y Dios ha delegado a la iglesia la misión de llevar el evangelio a las personas. Lo más grande que la iglesia puede hacer, lo más especial que la iglesia puede hacer, es predicar el evangelio. Cada creyente es responsable, pastores y toda clase de líderes somos responsables de predicar el evangelio, de las buenas noticias de salvación a todos los perdidos. Para eso el Señor nos tiene acá, para eso el Señor nos ha salvado, para eso el Señor nos da vida, para eso el Señor nos da los medios necesarios para que lo hagamos. Y debemos hacerlo como iglesias mientras el Señor no haya venido. Estamos orando y debemos seguir orando para que esta pandemia termine ya. Y ya no tengamos esas ataduras, no tengamos ese miedo, no tengamos esa donde escudarnos para no hacer la obra del Señor. Necesitamos tener libertad para salir a pregonar, a predicar, a enseñar y a proclamar las buenas nuevas, sabiendo de que todos somos heraldos, todos somos llamados para llevar este mensaje, esta proclamación del evangelio a toda criatura. Mientras tanto, hay que orar, oremos por los que no han conocido a Dios y prediquémosles del evangelio. Que Dios nos ayude y que nos haga responsables de esta misión a todos los que formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, si usted me ha escuchado, donde usted haya estado, donde usted esté y nos ha escuchado y ha estado con nosotros, ha seguido con nosotros este estudio, pues yo espero que el Espíritu Santo obre en su vida, obre en todo su ser y lo cambie, lo transforme y que juntos hagamos la obra que el Señor nos ha mandado. Ahí donde usted está, porque usted puede, porque tiene el Espíritu Santo de Dios, quien nos da poder, la gracia y la guía para que lo podamos hacer. Nuestra oración será que la iglesia se levante, que la iglesia tome la responsabilidad y que prediquemos con gozo, con alegría y con obediencia a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, oramos en esta noche por todos y cada uno de los que hemos estado, Señor, siguiendo este estudio de esta noche. Pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que nos han escuchado y que nos escucharán para que podamos ser tocados por tu Espíritu Santo y que nos gocemos predicando las buenas nuevas. Que nos gocemos, Señor, llevando el Evangelio a quien no conoce el Evangelio. Y que lo hagamos, Señor, con alegría, con gozo en nuestros corazones. Bendícenos, ayúdanos y haznos, Señor, siempre prestos para esta obra. Pedimos, Señor, oración por todos los hermanos que nos han visto, que han estado con nosotros, tanto aquí en el país como fuera del país,
allá en los Estados Unidos, donde quizá nos hayan sintonizado. Pedimos bendiciones para ellos también. Sobre todo, Señor, que aceptemos esta responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura. Oramos en esta noche y pedimos bendición para cada uno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga a usted, mi hermano, que ha estado con nosotros. Lo bendiga, lo guarde y lo ayude y lo use para expandir el Evangelio.